130.000 millones de dólares entran al mercado de las criptomonedas en las últimas 24 horas. Este flujo de dinero hace que algunas criptomonedas del top 10 suban más de un 15%. Por otro lado, el mercado ya descontó las posibles bajadas en los tipos de interés. Esto hace que se aumenten las probabilidades de que para el 17 de septiembre, cuando finalmente se bajen las tasas de interés, sea más bien un evento de Zelda News en el que tengamos fuertes caídas en un corto periodo de tiempo para esas fechas. Y seguimos en un sentimiento neutral a pesar de las recientes subidas, por lo que no hay una dirección clara en el mercado. Puede que ya hayamos visto los mínimos relativos para tener la verdadera alt-season de cara a octubre y noviembre, o puede que tengamos una corrección rápida para limpiar el mercado y después de eso sí comenzar con el verdadero rally alcista. Analizando el comportamiento de Bitcoin en las últimas horas, vemos cómo ha experimentado una subida de en torno a un 8% después de una caída realmente no tan grande de un 13%. Digo que no tan grande porque realmente las caídas de Bitcoin suelen ser algo mayores antes de ver grandes subidas. Por ejemplo, aquí vimos una caída en torno a un 27%, aquí vimos una caída en torno a un 30% y hay varios ejemplos más. Aquí una caída en torno a un 28%, por lo que esta caída del 13%, a mi forma de ver las cosas, no ha causado el suficiente dolor y la suficiente limpieza de liquidaciones y de gente apalancada en estas zonas como para ver esta subida hacia finales de ciclo. Como hemos visto en otros videos, mis zonas objetivos para el precio de Bitcoin este año suelen estar en torno a los 135.000 y los 150.000 dólares. Y hemos analizado que la posible zona de rebote esté en esta línea roja aquí en torno a los 99.000 y los 100.000 dólares. Esto ya representaría una caída en torno a este 20%. Claro, puede que no veamos esa zona de mínimos y que estos hayan sido los mínimos para comenzar esa etapa alcista. Hay que ver si el precio de Bitcoin logra consolidarse por encima de esta línea de tendencia que viene marcando desde abril, en la que se ha apoyado varias veces. De romperla, sí es más probable que se apoye y ver niveles en esta zona de acá. Otra situación sería que no logre romper esa resistencia y que si veamos esta caída en torno a la zona de los 100.000 dólares para dar origen a ese gran impulso alcista de cara a inicios de diciembre. En cuanto al precio de Ethereum, vemos que finalmente sí rompió este patrón de cuña en el que llevaba lateralizando aproximadamente 20 días. Hablamos de que era probable que rompiera este patrón al alza, pero antes viendo un poco de ruido por estas zonas, tal vez visitando la zona de los 4.100 dólares. Finalmente no visitó estos puntos y se fue directo a los 4.700 dólares. Actualmente está en la resistencia de los máximos de ciclo del 2021, ha visitado este punto 3 veces y la vez anterior logró romperla marcando máximos en la zona de los 4.958 dólares. Veremos si es posible que rompa esta línea con fuerza, se apoye nuevamente en esta zona de los 4.600 dólares para dar inicio a ese rally alcista. La zona objetivo que tengo marcada es entre los 6.000 dólares y los 7.500 dólares. Claramente puede marcar niveles más altos, más aún si vemos la línea de resistencia que viene marcando en este ciclo. Eso nos indica que podría llegar a niveles en torno a los 9.000 dólares, incluso a los 9.500 dólares. Pero pasa algo similar a lo que analizamos con Bitcoin. Si queremos un movimiento desde los mínimos relativos de aproximadamente un 60% sin ver correcciones antes mayores, porque la corrección en Ethereum ha sido desde un 14% desde estos máximos de aquí, es poco probable que esto llegue a suceder. Lo más lógico, y vamos de nuevo, no necesariamente lo que tendría que pasar, ya que esto es un análisis en base a las probabilidades, sería por lo menos ver una corrección de un 20, un 25% que nos lleve hacia la zona de los 3.700 dólares. Puede iniciar esta corrección desde aquí o puede que nunca la veamos, pero de llegar a estas zonas sí se darían puntos de compra óptimos para ver esa subida de cara a diciembre. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, esta sigue cayendo. De hecho, estamos en niveles cercanos de ver los puntos más bajos vistos en este año en la zona del 56%. Actualmente estamos en la zona del 57%. Por lo que esta línea roja de aquí puede ser una zona de rebote antes de tener otra subida hasta la zona del 59% para ver esa caída brusca nuevamente en la dominancia. Muchas personas creen que la dominancia de Bitcoin puede caer hasta niveles cercanos a los vistos en el ciclo del 2021 o en el 2017 del 40%. Personalmente, llegar a estos niveles lo veo bastante poco probable, tal vez como máximo niveles del 46%. Y una buena zona para ir tomando parciales sería cuando se alcance una dominancia del 50%. Estas caídas en la dominancia suelen ocurrir cada 4 años históricamente y suelen ser caídas muy rápidas de aproximadamente 100 días, 150 días, lo que nos pondría para fechas en torno a finales de noviembre o mediados de diciembre.
Por lo que sí, en el corto plazo podríamos tener rebotes en la dominancia de Bitcoin, pero la tendencia actual es claramente bajista. Y que baje la dominancia de Bitcoin es muy positivo para las altcoins, ya que el dinero estaría rotando hacia estas. En cuanto al Total Tree, que es el gráfico de la capitalización total del mercado de las criptomonedas, excluyendo a Bitcoin y Ethereum, tenemos que si lo ponemos en gráfico semanal y marcamos los soportes y las resistencias desde el ciclo del 2017, el 2021 y el actual, puede que lleguemos a niveles cercanos entre los 2 trillones de dólares hasta los 3,5 trillones de dólares. Probablemente si la capitalización del mercado de las criptomonedas llega a estos niveles, se esté hablando de que las criptomonedas van a cambiar al mundo y se dé un gran periodo de FOMO como ocurrió en el 2021. Y lo que me espero después de eso es una gran corrección, como ha pasado en los ciclos anteriores. Aproximadamente en el 2017 fue de un 91%. En caso de que las altcoins lleguen a una capitalización de 2 trillones de dólares o 3,5 trillones de dólares, se va a mencionar que las criptomonedas van a cambiar el mundo, va a ser el periodo de máxima avaricia, de máximo FOMO, similar a lo que ocurrió en el 2021. Mucha gente va a querer comprar criptomonedas en esos puntos tan altos y después de eso es probable ver grandes correcciones. En el 2017 se dio una corrección de en torno a un 90%, en el 2021 se vio una corrección de un 74%, por lo que de tener una corrección similar de un 60 o un 70%, volveríamos a ver al mercado de las criptomonedas cerca del trillón de dólares. Y en estos puntos de aquí se va a hablar de que las criptomonedas son una estafa, que no vale la pena invertir en estas por el riesgo que dan y van a dar casualmente los mejores puntos de compra de cara al próximo mercado alcista. En la actualidad no estamos cerca de esos niveles, probablemente que ese último impulso alcista, que es donde se ven la mayoría de las ganancias, y estamos en estos niveles. En el corto plazo puede que tengamos correcciones tal vez hacia esta línea de tendencia, correcciones rápidas de aproximadamente un 18%, pero la situación con más probabilidades y la tendencia actual es llegar hacia este recuadro morado de acá, en el que a partir de los 2 trillones de dólares o los 2,5 trillones de dólares ir tomando beneficios parciales e ir vendiendo la mayoría de las posiciones. En cuanto al mercado en general, en los últimos 7 días Bitcoin ha tenido una subida de aproximadamente un 5%, Ethereum y XRP lo han acompañado con subidas de en torno a un 10%, Solana se ha comportado mejor que estas dos con subidas de aproximadamente un 20% y Dogecoin con subidas de casi un 40% en los últimos 7 días. Esta gran subida en esta meme coin nos podría estar indicando de que el dinero está rotando desde las monedas con mayor capitalización de mercado hacia las altcoins y las shitcoins y las meme coins. En cuanto al índice de miedo y codicia, experimentamos un rebote desde la zona de los 40 puntos hasta los 53. Actualmente estamos más cerca de codicia que de miedo, por lo que estamos en territorio neutral. Si tenemos otra corrección es probable que lleguemos hacia niveles de miedo para ver otra vez unos buenos puntos de compra antes de este impulso que nos lleve a codicia o extrema codicia, que serían zonas para ir tomando por lo menos beneficios parciales. Otra gráfica a tomar en cuenta es el top de descargas de aplicaciones relacionadas con las criptomonedas como Coinbase y Robinhood. Actualmente está en el top 180 aproximadamente, ha experimentado un leve rebote y de ver esas aplicaciones en torno al top 20, top 30, top 15 es una señal de que está entrando nuevo inversor al mercado, ya que las personas que suelen descargar estas aplicaciones por primera vez no suele ser un inversor experto, es un inversor que más bien está comprando los puntos más altos y que suele ser la salida de liquidez de las personas que estaban posicionadas desde antes. Y podría ocurrir algo similar a lo que pasó en el 2021. En cuanto a las tasas de interés, actualmente hay un 93.4% de probabilidades de que se bajen en 25 puntos básicos y un 6,6% de probabilidades de que se bajen en 50 puntos básicos. Las probabilidades de que se mantengan actualmente son del 0% y muchas personas creen que sería más positivo ver una doble bajada en los tipos de interés. A mi forma de ver las cosas, es mejor una bajada de solo 25 puntos básicos, ya que para diciembre se proyectan con un 74% de probabilidades por lo menos 3 bajadas en los tipos de interés. Y de ver una caída abrupta en estas tasas de interés, más bien el mercado se lo puede tomar como algo negativo y como que estamos cerca de una recesión. Por lo que lo ideal sería ver una bajada de 25 puntos básicos el 17 de septiembre, otra el 29 de octubre y otra el 10 de diciembre. Para explicar rápidamente la importancia de las tasas de interés en el mercado, vamos a hacer un ejemplo. Esta es la Reserva Federal, este es el logo y este es el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Para hacerlo de manera sencilla, vamos a asumir que aquí está enojado y aquí está feliz. ¿Qué pasa cuando está enojado? Es decir, cuando la Fed, en base al análisis que hace, se da cuenta que la inflación está mal y que el desempleo no está yendo por buen camino.
lo que hacen es subir las tasas de interés. Cuando esto pasa, es más difícil que las personas puedan obtener préstamos, ya sea préstamos normales, hipotecas o tarjetas de crédito. También las deudas pendientes que tienen las personas suelen aumentar, ya que los intereses suben, lo que hace que las personas en general tengan una menor liquidez, y parte de eso afecta a los activos de riesgo, como las acciones o las criptomonedas. En cambio, cuando Powell está feliz, es decir, cuando el mercado va bien, las tasas de desempleo van bien y la inflación se está comportando, se bajan las tasas de interés. Esto hace que sea más sencillo para las personas obtener acceso a crédito, por lo tanto tienen una mayor liquidez y pagan menos de sus préstamos, lo que hace que parte de ese dinero fluya hacia activos de riesgo como las criptomonedas y principalmente las acciones. Es por eso que ver bajadas en estos tipos de interés estimula la economía. En cuanto a la inflación, que es un factor muy importante a tomar en cuenta para ver qué puede pasar con las tasas de interés, tuvimos un repunte del 1,9% al 2,15%. Mientras se mantenga por debajo del 2,5% es positivo. Es probable incluso seguir viendo caídas hasta la zona del 1,6% o incluso el 1,4%. Y esto incrementaría la presión que tiene la Fed por bajar las tasas de interés. En cuanto a la gráfica que muestra los ciclos de Bitcoin, tenemos como, exceptuando el ciclo del 2013, donde vimos los máximos antes, tenemos que en el 2017 se vieron los máximos en diciembre y en el ciclo del 2021 se vieron los máximos en octubre, por lo que en este ciclo puede que veamos los máximos en torno a esas fechas, ya sea octubre, noviembre o diciembre. Esto no significa que tiene que pasar sí o sí, puede que pase, puede que no, pero nos estamos basando en un análisis de probabilidades en base a la temporalidad. Por lo que de ver una subida y estar en torno a estas fechas de aquí puede ser un buen punto de por lo menos tomar beneficios parciales si usted invierte en el corto o mediano plazo. Si usted invierte en Bitcoin a largo plazo, no debería darle tanta importancia a estas correcciones, ya que a vista 5, 10 o 15 años es probable que el precio de Bitcoin esté mucho más arriba del actual. Por lo que en este caso lo mejor es ir haciendo compras progresivas. Ahora, este análisis en los ciclos de Bitcoin se ve mejor aquí. Como vemos, en el ciclo del 2013 tuvimos un gran periodo alcista y después una corrección de en torno a un 83%. En el ciclo del 2017 también un gran periodo alcista y luego una corrección de en torno a un 83% también. En el ciclo del 2021, este gran rally alcista y una corrección de un 78% aproximadamente, por lo que sí, puede que en este ciclo la corrección no sea tan grande, llegando a ser de aproximadamente un 50 o tal vez un 60%, pero lo que sí es un hecho es que estamos probablemente en esa etapa final. Normalmente el periodo alcista después del día del halving suele durar 500 días y actualmente estamos en el día 518, por lo que sí pueden quedar 2 o 3 meses más. Pero si tenemos una corrección, digamos, desde la zona de los $140,000 de un 50% aproximadamente, es probable ver a Bitcoin en la zona de los $70,000 para el próximo año. Personalmente creo que esto es más probable de que simplemente siga subiendo y que tengamos un super ciclo como muchas personas dicen, y creo que vamos a poder comprar Bitcoin por debajo de los $90,000 o $80,000 durante el 2026 y 2027 para tener un precio promedio en torno a los $75,000 de cara al próximo mercado alcista. Como digo, no necesariamente tenemos que tener esta corrección sí o sí, pero basándonos en lo que ha pasado históricamente, sí es más probable. En cuanto a los rendimientos mensuales, tenemos como este año fue diferente. Normalmente en los años posteriores al halving tenemos un agosto positivo y un septiembre negativo. En el 2017 pasó lo mismo, agosto positivo y septiembre negativo, y en el de 2021 igual. En este caso agosto fue negativo, por lo que podríamos tener meses invertidos y que septiembre sea ligeramente positivo. Lo que sí es un hecho es que de cara a octubre-noviembre se ven estadísticamente los mejores meses del año. Por lo que si se adelanta el ciclo es probable que veamos los ciclos en octubre y si se atrasa un poco más sea a finales de noviembre o mediados de diciembre. Y para las personas que estén interesadas en invertir en criptomonedas, actualmente Sumex está lanzando una promoción de un 60% de cashbacks. Al depositar $50 se podrían obtener $30 y al depositar $100 se podrían obtener $100 de bonus. Los beneficios que se obtengan con este bonus son completamente retirables. Esta oferta termina el 10 de octubre, por lo que si a usted le interesa puede ir al link en la descripción y registrarse para estar dentro del evento. En cuanto a las búsquedas de Google de la palabra Bitcoin, tenemos como actualmente estamos en niveles muy bajos. Sí tuvimos una subida hasta niveles del 46 sobre 100 el mes anterior y el pico más alto que vimos el año anterior fue en noviembre, llegando a niveles del 64 sobre 100. Es probable que en este ciclo no alcancemos niveles tan altos como 100 sobre 100 vistos en el 2021, pero volver a zonas de interés altos como en la zona del 50 o incluso el 60 y mantenernos en esos puntos unos días es una señal de que probablemente
está entrando mucho retail en el mercado y sería una buena zona para tomar parciales. En cuanto a las altcoins, específicamente Ethereum, vemos como la acumulación ha sido masiva. En abril del este año las empresas tenían medio millón de Ethereum aproximadamente y actualmente tienen casi 5 millones de unidades, nuevamente de unidades. En dinero serían 23 mil millones de dólares. Empresas como Bitmain ya tienen 2 millones de unidades de Ethereum y empresas como Shardlink ya casi llega a su objetivo, como ven aquí, de 1 millón de unidades de Ethereum. Por lo que si sigue esta acumulación institucional puede llevar el precio de Ethereum hasta los 6 mil o 7 mil dólares fácilmente. En cuanto a las liquidaciones del precio de Bitcoin, solo en Gate se liquidarían 2 billones de dólares si el precio de Bitcoin alcanza la zona de los 119 mil dólares, y de llegar a los 108 mil dólares se liquidarían casi 8 billones de dólares. Recordemos que las liquidaciones actúan como un imán para el precio. Se ve más claro aquí en este mapa de calor. Hay bastante liquidez en la zona de los 110 mil dólares y también hay bastante liquidez en la zona de los 115 mil 400 dólares, pero como se ve, la mayor parte está hasta prácticamente la zona de los 108 mil. Por lo que puede que recojamos esta liquidez primero llegando a la zona de los 119 mil dólares y luego ver esa corrección rápida hacia la zona de 108 mil. O puede que dejemos esta liquidez pendiente y primero visitar esta zona de acá. Y si usted quiere aprender más a detalle cómo afectan los tipos de interés a los diferentes activos, puede ir a este video de acá donde explico claramente cómo funcionan. Y si el video le gustó o le pareció interesante, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.